Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar los trabajos y lo que es la Red Nacional de Monitoreo de la Precipitación Pluvial. El objetivo de la red es generar herramientas isotópicas para determinar las variables que gobiernan el funcionamiento de los acuíferos y el comportamiento del agua en el ciclo hidrológico bajo las condiciones climatológicas, orográficas y ambientales propias de las regiones del territorio nacional. Como antecedentes, quisiera yo explicarles que los isótopos ambientales son trazadores gratuitos que existen en la naturaleza y que aportan información valiosa sobre el comportamiento de las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas. Para generar esta información es necesario monitorear periódicamente la composición isotópica de la lluvia, pero en las condiciones ambientales donde ésta se precipita. La RENIP, que es la red, está compuesta por 28 estaciones que permiten determinar la composición isotópica y química de la precipitación pluvial en las 15 provincias fisiográficas que integran el territorio nacional. Como parte de los antecedentes, quisiera yo explicar un poco, de manera muy breve y muy sencilla, qué significa la hidrología isotópica. Bueno, el agua de los océanos, que es donde provienen las masas de humedad que llevan la precipitación pluvial a las partes continentales, pues están formadas por una serie de moléculas ligeras y pesadas. Así se da en la naturaleza, ligeras y pesadas porque estas contienen isótopos del hidrógeno y del oxígeno que hacen que al constituirse formen moléculas pesadas y otras ligeras, de forma tal que cuando se produce la evaporación, las moléculas ligeras son las que tienen mayor presión de vapor y son las que de manera mayoritaria son las que primero evaporan. Y las moléculas más pesadas requieren más energía para poder evaporarse, de forma tal que preferentemente tenemos una producción de moléculas ligeras y otras más pesadas. Pero cuando estas ascienden y la actividad de las nubes se aproximan a la parte continental, existe un fenómeno inverso, de forma tal que las moléculas más pesadas son las que primero precipitan y después las más ligeras. Lo que quiere decir que a medida que va la actividad de la nube avanzando hacia las partes continentales, las primeras lluvias son ricas en moléculas pesadas y al final las moléculas más ligeras son las que llegan hasta las partes más elevadas o más alejadas de las fuentes de producción. Otra parte muy importante de ello es que cuando la lluvia se precipita, toda la parte tiene una composición isotópica que cae sobre una recta que tiene pendiente 8 y ordenada al origen 10. Es decir, a nivel global, esa es una de las características que tiene la lluvia. Indudablemente que tenemos sobre esa misma recta agua que es más ligera y agua que es más pesada. Más pesada porque es rica en isótopos pesados y otra que es más ligera porque es pobre en isótopos pesados. De forma tal que estos rasgos, digamos, característicos del agua desde su origen, nos permite asociarle una huella digital a esa agua y poder rastrear el origen de donde proviene y luego se agrega información cuando ésta interactúa con el medio físico. Es decir, por ejemplo, en una cuenca de materiales detríticos, una vez que esa agua se ha infiltrado o precipitado, puede evolucionar en su composición isotópica bajo diferentes factores. Por ejemplo, en este caso se da si hay hidratación de silicatos o si hay intercambio con ácido sulfídrico o con algunos compuestos que tienen hidrógeno, con hidrocarburos, si hay reducción de sulfatos, oxidación de compuestos orgánicos, evaporación de agua,
filtración por efecto de membrana o evaporación en la zona vadosa o intercambio de agua a altas temperaturas, por ejemplo, donde hay fluidos geotermales. Estos afectan esa agua original y esta evoluciona en diferentes composiciones, los cuales le agregan información a esa agua que de origen trae una huella digital, de forma tal que podemos utilizarla para poder estudiar el origen del agua subterránea, cómo evoluciona, cómo se mueve. Indudablemente que esta metodología va asociada a la geofísica, a la geología, a la geoquímica y otras herramientas que se utilizan. De forma tal que ya asociada a esta información, pues tenemos, por ejemplo, modelos conceptuales que nos permiten definir cómo se están comportando. Es decir, en este caso, por ejemplo, con esta información la utilizamos para definir el efecto que van a tener, por ejemplo, cuando la presa El Zapotillo embalse sobre los acuíferos aledaños que están alrededor de la presa o de las corrientes que van a ser embalsadas. En su primera etapa, la red contaba con 13 colectores de lluvia acumulada que la iniciamos en el año 2017. Fueron instalados en las 13 provincias de precipitación pluvial del territorio nacional. Posteriormente, el año pasado, complementamos la cobertura de la red con la instalación de 15 colectores adicionales de lluvia en las zonas principalmente de los acuíferos transfronterizos, que estos son en la parte norte, zonas con yacimientos no convencionales de hidrocarburos y cuencas con estrés hídrico. En las cuencas como estrés hídrico, digamos como de tipo inicial característico de lo que sucede, propusimos la cuenca del Valle de México y la comarca lagunera, bajo este esquema de estudio. Las características técnicas de los colectores de lluvia acumulada que están instalados en las diferentes partes de la República Mexicana, pues tienen algo que es fundamental, tienen un intercambio nulo de vapor de agua con la atmósfera. Ahora, estos equipos son, digamos, de reciente desarrollo. Estos fueron, digamos, diseñados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Meteorológica Mundial. Son fabricados en Croacia y son los que actualmente están instalados en la red mundial de monitoreo isotópico de la precipitación pluvial. Indudablemente que para operar una red tan extensa en todo el país se requiere hacer alianzas estratégicas. El IMTA por sí solo no podría operar una red tan extensa con una cobertura nacional. Entonces, tenemos alianzas o convenios, por ejemplo, con la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SAGMEX, con el Organismo Internacional de Energía Atómica y, pues, indudablemente el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La toma de muestras se lleva a cabo de manera, podría decirles yo, filantrópica, porque además de las actividades que tienen las personas que colaboran con el IMTA, lo hacen de manera voluntaria, no les pagamos absolutamente nada, las hemos capacitado, les hemos hecho entender la ayuda y que es un privilegio realmente colaborar con esta red para obtener información que es muy valiosa. Entonces se les ha capacitado en campo en el momento de instalación de los equipos, se les han surtido de manuales y muy detallados, etcétera. Adicionalmente, el mantenimiento de los equipos, la sustitución de partes, etcétera, es proporcionada por el IMTA, así como la misma recolección de las muestras. Cuando están listas nos avisan y procedemos a que sean esas, por medio de paquetería, nos hagan llegar esas muestras al laboratorio del IMTA. De forma tal,
que la distribución de las diferentes estaciones que tienen una cobertura nacional a través de todo el territorio, pues cubren las 15 provincias fisiográficas y las 13 provincias de precipitación pluvial. Esta era el número de estaciones que teníamos en el 2017, que como les explicaba yo, fueron 13 equipos instalados, de los cuales empezamos a generar información a partir de diciembre de ese año, que fue cuando instalamos en su parte final los equipos, y luego posteriormente ya en el año de 2018, también por ahí de noviembre, diciembre, instalamos los 15 equipos adicionales. De forma tal que ya la cobertura total que tenemos en toda la red, pues está compuesta por las 28 estaciones que cubren, como les digo, la parte de las diferentes provincias, las zonas de los acuíferos transfronterizos de la parte norte y de la parte sureste, así como algunas cuencas que tienen estrés hídrico, como la cuenca del Valle de México y la comarca lagunera. También quisimos que tuviéramos una cobertura en la zona, digamos, de la llanura de norte del Golfo de México, porque es la zona donde mayoritariamente se alojan los hidrocarburos no convencionales y que existen planes pues para su explotación. No es que lo promovamos, pero es necesario contar con información para ver cuál es el origen de esas aguas, si están relacionadas con las fuentes de agua dulce, porque son aguas muy profundas, etcétera. De forma tal que los datos isotópicos aún son incipientes, estamos generando la información, tenemos apenas, son datos mensuales, tenemos ahí una integración de varias de las estaciones de estos datos isotópicos y ya para cada una de las diferentes estaciones son datos que nos están dando información muy valiosa, que estamos utilizando en algunos estudios ya, de hecho. Uno de ellos fue la parte del impacto en los manantiales, que en el año 2017 tuvo el sismo que se presentó en el estado de Morelos. Y aparte en otros estudios, como les decía yo, de los acuíferos aledaños a la presa del Zapotillo y algunos otros proyectos que se llevan a cabo en la subcoordinación de hidrología subterránea. Adicionalmente hemos medido la composición química de las muestras de lluvia, para saber qué características, qué composición, qué especies químicas son las que trae la lluvia, que es una información muy importante. No pretendo que lo tratemos de ver ahí, pero vemos claramente que el agua trae contenidos elevados de nitrato, de cloruro, de sodio, de aniones y cationes, y en otros valores muy pequeños, pero al menos podríamos entender y saber cuál es la composición química de las aguas de origen en el ciclo hidrológico. Tenemos adicionalmente una red Morelos en la que tenemos más años trabajando y ya vemos que tenemos una gran cantidad de datos asociados que nos han permitido para el estudio de los manantiales y el estudio del acuífero Cuernavaca, fueron información muy valiosa para el entendimiento y el comportamiento de las aguas subterráneas. Asociado a este proyecto, indudablemente que viene la parte analítica de medición de esas composiciones isotópicas. Tenemos un laboratorio que con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica tenemos una infraestructura de medición de la más moderna que hay a nivel mundial. De hecho, el laboratorio está como un referente para la región latinoamericana en la medición de los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno, así como de tritio ambiental, que nos permite medir la edad de las aguas modernas. Estos laboratorios, conclusiones, por favor, ya terminó el tiempo. Son regulados a través de ejercicios de intercomparación que se hacen periódicamente para medir la calidad de las mediciones que se generan. Finalmente, las conclusiones son las siguientes. Pues la Red Nacional de Monitoreo está actualmente en operación y permitirá el estudio e investigación de las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas bajo las condiciones ambientales del territorio nacional. La RENIP monitorea la composición isotópica de la lluvia en las 13 provincias fisiográficas. El laboratorio cuenta con infraestructura instrumental de última generación y metodologías reconocidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Las bases de datos que genera permitirá la simulación del funcionamiento hidrogeológico de acuíferos, cuencas y componentes del ciclo hidrológico.
La integración de la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales de los recursos hídricos contribuirá al conocimiento de la disponibilidad, sostenibilidad y vulnerabilidad para la mejora de su administración y gestión eficiente. Y al final, pues caracterización de recursos hídricos profundos para su aprovechamiento como nuevas fuentes de agua. Muchas gracias.